Nochebuena, de Nikolai Gogol. Primera parte. El último día antes de Navidad había acabado. Llegó clara la noche de invierno. Salieron las estrellas. Se alzó grandiosa la luna en el cielo para iluminar a las buenas gentes y a todo el mundo, para que todos disfrutaran de salir a cantar Koliatki y alabar a Cristo. El frío era más helador que el de la mañana. Sin embargo, había tal calma que el crujido del hielo bajo una bota podía oírse a media versta. Bajo las ventanas de las cabañas no había aparecido todavía ningún grupo de mozos. La luna solo echaba miradas escondidas, como si así invitara a las mozas engalanadas a salir cuanto antes a la crujiente nieve. Y he aquí que por la chimenea de una cabaña empezó a salir un humo denso, a bocanadas, y avanzó por el cielo como un nubarrón. Y junto con el humo subió una bruja en su escoba. Si en ese momento hubiera pasado el delegado de Sorochinsky en una troika de caballos comunales, un gorro con cintillo de piel de cordero hecho a la manera de los ulanos, una zamarra azul forrada de astracán negro, con un zurriago diabólicamente tejido, con el que tiene la costumbre de apremiar a su cochero, pues seguramente habría reparado en ella, porque no hay bruja en el mundo que se le escape al delegado de Sorochinsky. De cada mujer se sabe, al dedillo, cuántos gorrinos le pare una cerda, cuántas telas tiene en el arcón, y qué prendas de ropa o enseres se empeñan en un buen hombre el domingo en el figón. Pero el delegado de Sorochinsky no pasa por ahí. Además, ¿qué más le da a él los asuntos de los demás, si ya tiene su propio bolot del que ocuparse? Y, entre tanto, la bruja había subido tanto que solo era una manchita negra volando bien arriba. Pero apareciera donde apareciera la manchita, las estrellas, una tras otra, se perdían en el cielo. Muy pronto la bruja las había acumulado a manos llenas. 3 o 4 seguían brillando. De pronto, desde el lado opuesto, apareció otra manchita. Creció, empezó a extenderse, y ya no era más una manchita. Un corto de vista, aunque se hubiera puesto en la nariz las ruedas de la carreta del comisario en lugar de gafas, aún así tampoco habría distinguido qué era aquello. Por delante era un completo alemán, una jeta estrechita, que giraba continuamente y olfateaba todo lo que se encontraba. Acabada, igual que la de nuestros cerdos, con un hocico redondito. Las patas eran tan finitas que si el principal de Yareski les hubiera tenido así, se les habría partido al primer cosochoco. Sin embargo, por detrás era un auténtico letrado de provincia en casaca de gala, porque le colgaba un rabo tan puntiagudo y largo como las faldillas de las casacas de ahora. Quizás si acaso por la barba de chivo debajo del hocico, por unos pequeños cuernos que le sobresalían en la cabeza y que todo él no estaba más blanco que un desollinador, podía adivinarse que era ni un alemán, ni un letrado de provincia, sino un simple diablo al que le quedaba una última noche para corretear por el mundo y enseñar a pecar a las buenas gentes. Mañana mismo, con las primeras campanas para la misa del alba, saldrían corriendo sin mirar atrás, con el rabo entre las piernas, directo a su cubil, mientras el diablo se iba acercando despacito a la luna, y ya había empezado a alargar el brazo para atraparla, cuando, de pronto, la apartó, como si se hubiera quemado. Se lamió los dedos, sacudió una pierna y corrió hacia el otro lado, y otra vez retrocedió de un salto y apartó la mano. Sin embargo, a pesar de estos primeros reveses, el astuto diablo no cegó en su travesura. Una vez que logró acercarse corriendo, agarró de pronto con ambas manos la luna, entre espavientos y soplidos, y se la lanzó varias veces de una mano a otra, como un aldeano que ha cogido con las manos desnudas el fuego para su pipa. Por fin la escondió a toda prisa en el bolsillo, y, como si nada, siguió su camino. En Dikanka nadie sintió cómo el diablo robaba la luna. En verdad, el escriba del Bolost, que salía a 4 patas del figón, vio a la luna bailando sin ton ni son en el cielo y se lo juró y rejuró a toda la aldea, pero los legos meneaban la cabeza e incluso se burlaban de él, aunque, ¿cuál era la razón que llevó al diablo a ese hecho tan desordenado? Pues es esta. Sabía que el rico cosaco Chuf
lo había invitado al salmista a Cutia y que ahí estaría el principal, un pariente del salmista llegado del coro episcopal, vestido con levita azul clara y que se había hecho con el bajo más grave, el cosaco Suerviscus y algunos más, y donde, aparte de la cutia, iba a haber vodka especiado, vodka destilado con azafrán y vituallas de todo tipo. Y, mientras, su hija, la más bella de toda la aldea, se quedaría en casa, y a ver a la hija iría, seguro, el herrero un buen mozo, fortachón como ninguno, y que al diablo le resultaba más desagradable que los sermones del padre Condrat. En el tiempo ocioso de su trabajo, el herrero se dedicaba a la pintura, y tenía fama de ser el mejor pincel de los alrededores. El propio Sotkin, que por entonces todavía vivía, lo había llamado a propósito a Poltava para que decorara la cerca de madera de su casa. Todas las fuentes en las que los cosacos de Dikanka tomaban sopa debían su decoración al herrero. Este era un hombre temeroso de Dios y solía pintar imágenes de santos, y todavía hoy se puede encontrar en la iglesia su evangelista Lucas, pero el triunfo de su arte era un cuadro pintado en el muro de la iglesia, en el atrio derecho, en el que había representado a San Pedro en el día del juicio final, con las llaves en la mano, y expulsando del infierno a un espíritu maligno. El asustado diablo corría de un lado para el otro, presintiendo su ruina, mientras los pecadores antes cautivos lo golpeaban y acosaban con látigos, con leños y con todo lo que tuvieran a mano. En esta época, cuando el pintor se afanaba en ese cuadro y lo pintaba en una tabla grande de madera, el diablo intentó impedírselo con todas sus fuerzas, invisible. Lo empujaba al brazo, sacaba ceniza de la fragua y lo espolvoreaba por el cuadro. Pero, a pesar de todo, el trabajo llegó a su fin. La tabla se llevó al interior de la iglesia y se encajó en el muro del atrio y, entonces, el diablo juró vengarse del herrero. Solo le quedaba una noche para corretear por el mundo, pero esa noche había encontrado cómo descargar su cólera contra el herrero, y para eso había decidido robar la luna, con la esperanza puesta en la pereza y poca disposición para moverse del viejo Chub. Su isba no estaba tan cerca del salmista. El camino iba por detrás de la aldea, junto a los molinos, junto al cementerio. Rodeaba un barrancón. Todavía en Nochebuena, con la luna de vodka especiado y el de azafrán, podía tentar a Chub. Pero con tal oscuridad era poco probable que alguien consiguiera bajarlo del horno y arrastrarlo fuera de la cabaña. Y el herrero, que desde tiempo atrás estaba reñido con él, por nada del mundo sería ir a ver a la hija en su presencia, a pesar de su fuerza. De esta forma, en cuanto el diablo se hubo escondido la luna en el bolsillo, al momento el mundo se hizo tan oscuro que no todos habrían encontrado ya no el camino a casa del salmista, sino siquiera el del figón. La bruja, encontrándose de pronto a oscuras, lanzó un grito y entonces el diablo, que se había acercado obsequioso, la arrastró del brazo y se puso a susurrarle al oído lo mismo que siempre se le susurra a todo género femenino. Nuestro mundo está organizado de forma extraña. No importa qué es lo que viva en él, que todos se esforzarán por adquirir y remediar al otro. En otro tiempo, el juez y el alcalde de Mirgorod solían andar en invierno con una zamarra cubierta de paño, mientras que los funcionarios menores la llevaban sin nada. Bueno, pues ahora el delegado y el juez de apeo habían terminado de embrearse unos abrigos nuevos de piel de astracán, de Reshetiklovka, con un envoltorio de paño. Ya es el tercer año que el oficinista y el escriba del Bolotz se han hecho con esa seda burda de color azul de 6 grivnas al arshin. El sacristán se ha hecho unos pantalones abombados de nankín para el verano y un chaleco de estambre lisado. En una palabra, todos quieren ser alguien. ¿Cuándo dejarán de ser güeros? Y sin embargo, podrían apostarse que a muchos les parecería sorprendente ver al diablo permitiéndose hacer las mismas cosas. Los enojosos de todo es que seguro que él se imagina que es un buen mozo, y resulta que tiene una figura que vergüenza da mirarla.
El hocico, como dice Foma Grigorovsky, es una abominación abominable. Sin embargo, bien que hace la corte. Pero en el cielo y debajo del cielo había tal oscuridad que ya no se podía ver nada de lo que ocurrido a continuación entre ellos. Así que, compadre, ¿todavía no has estado en la cabaña nueva del salmista?, decía el cosaco Chuf, saliendo por la puerta de su isba, a un aldeano flaco y alto en zamarra corta y cubierto de barba, lo que demostraba que hacía más de 2 semanas que no le rozaba el fragmento de hoz con los que los aldeanos afeitaban normalmente la barba, ante la ausencia de navaja. Pues ahora va a haber ahí una buena borrachería, continuó Chuck con una sonrisa, de las que dejan los dientes al descubierto, así que más vale que no lleguemos tarde. Con las mismas, Chuck se colocó bien el cinturón que le ceñía la zamarra, se caló bien el gorro y sujetó con fuerza el látigo, para asustar y amenazar a los perros latosos. Pero, tras echar un vistazo a las alturas, se paró. «Pero, ¿qué diablos? Mira, Panás, mira», «¿Qué?», dijo su compadre y también levantó la mirada. «¿Cómo que qué? La luna no está». «Vaya cosa, en verdad no hay luna». «Pues claro que no», articuló Chuck con cierto enfado ante la inalterable indiferencia de su compadre. «Vaya, parece que no te importa mucho». «¿Qué quieres que haga?» «Esto es obra», continuó Chuck, mientras se secaba de la manga el bigote, «de algún diablo. Así no logré el muy perro tomarse un vaso de vodka por la mañana». En verdad, como si quisiera burlarse. Dentro he mirado a propósito por la ventana. Una maravilla de noche, iluminada. La nieve brillaba bajo la luna. Se veía todo como por el día, y apenas me he dado tiempo a salir por la puerta y ¡alá! Ni que me hubieran sacado los ojos. Chuck siguió un buen rato refunfuñando y jurando, y al mismo tiempo le daba vueltas a qué decisión tomar. Se moría por ir a parlotear sobre cualquier tontería a casa del salmista, donde, sin duda alguna, ya estaría el principal, y bajo forastero, y también el alquitranero Miquita, al que iba cada 2 semanas a Pultowa a comerciar, y que contaba tales chanzas que todos los legos se desconyuntaban de la risa. Chuck hasta había visto en su cabeza el vodka de especias encima de la mesa. Todo era muy tentador, cierto es, pero la oscuridad de la noche le hizo acordarse de esa pereza que tan querida es para todos los cosacos, y lo bien que estaría echarse en las piernas recogidas en el pollo, fumar despacito una pipa, y en un sopor embriagador, escuchar los Koliatki y otras canciones de los alegres mozos y mozas apiñados bajo las ventanas. Se habría decidido por esto último sin duda de haber estado solo, pero siendo 2 no era tan aburrido ni terrible andar por la noche oscura, aparte de que no quería parecer flojo o cobarde delante de nadie. Cuando se le hubiera terminado los juramentos, se dirigió de nuevo a su compadre. «En fin, compadre, no hay luna». «No, asombroso en verdad. Anda, dame tabaco que aspire». «Tu tabaco tiene fama, compadre. ¿Dónde lo consigues?» «¿Qué va a tener fama?», respondió el compadre mientras cerraba la tabaquera de abedul con numerosos dibujos grabados. «No haría estornudar ni a una gallina vieja». Recuerdo, aún siguió Chuck, que el difunto fiagonero Sosulia me trajo una vez tabaco de Nesjin. Eso sí era tabaco. ¡Qué buen tabaco! En fin, compadre, ¿qué hacemos? Porque fuera está bien oscuro. «Quizá debamos quedarnos en casa», dijo el compadre con el agarradero de la puerta ya en la mano. Si su compadre no hubiera dicho eso, seguramente Chuck habría resuelto quedarse, pero ahora era como si algo tirara de él para hacer lo contrario. «No, compadre, iremos. Nada, hay que ir». Nada más decirlo, ya estaba enfadado consigo mismo por haberlo hecho. Le resultaba muy antipático tener que moverse en una noche así, pero lo consoló el hecho de que, en realidad, lo hacía porque quería y no porque nadie se lo hubiera dicho. El compadre, sin que su cara expresara ni el más mínimo movimiento de enojo, como hombre el que decididamente le daba igual quedarse en casa o salir fuera, se orientó, se rascó con el mango del murriago los hombros, y los 2 compadres se pusieron en camino.